Matutina 2015 para dama y caballero, pero tem un Dios den cielo, den e voz de Nairalin Felicia. Saludo, un braza y un sonchi, santo pavo de Borman en Cristo Jesús. Hoy nos tenemos 5 de agosto 2015 y para hoy el título de nuestro devocional está El lenguaje de silencio. Láganos comenzar con oración. Oh Señor Dios, nos te amamos danke, nos te agradecemos Señor, que va a permitirnos tener un duche anoche y que va a nos a trove un vez más, Señor Jesús. Aunque quizás en anoche estaba cortico, Señor, nos te amamos danke y nos te agradecemos, Señor, para todo lo que vota así para nos. Papi, que nos a Señor, bendicionanos, danos fuerza, en el nombre de Jesús. Amén. Nos versículo de meditación te guardo allá en el book de Lucas, capítulo 23, versículo 8 y 9. Ahora que Herodes mira a Jesús, él queda más contento, para sobre de hopi tempo acaba, e estaba tin gana de mirar, para sobre él atende de je, y estaba espera de mirar hacia algún milagre. Y él hace hopi pregunta, mas no acontece nada. Papiando de la pasión de Cristo, el profeta Isaías ha anunciado en el book de Isaías 53, versículo 7, manera un lanche que te guardo y va para matar y no abre su boca. En verdad, ningún otro camina en el Evangelio, Jesús, su silencio tan más elocuente y significante que en la escena de la pasión. El Evangelio en antes 3, que Jesús estaba quieto ora Caifás, el sumo sacerdote, después de escuchar el falso testimonio en el corte religioso apuntre, no te contesta nada. Taquico el hombre aquí te testifica contra vos. En el caso de sumo sacerdote, Jesús aguac Pedro ya leu, quien de a ninguém, pero él no hace ningún comentario. Él no contesta a Pilato, ora que en el pretorio romano, el cabeza de sacerdote y anciano a acusé. Tampoco él avisa algo, ora que el pueblo escoge Barabás. Él no queja o protesta, ora que el guardo batí brutalmente cherche y corona con un corona de zumpía. Silenciosamente, quebra para el dolor y humillación, él aparece delante del pueblo. Ni siquiera el dona Pilato contesta, ora que la puntra de unda bota y ella queda muda, cubrió, ora que el gobernador a sentencia a muerto, así nanto, ella entregana nan pa guardo crucificar. E frase aparece con algún variante en el 4 evangelio nan. Me de tu silencio nan aquí, ten el silencio de Jesús delante de Herodes. Un silencio de vergüenza no acostumbra, de profunda tristeza, de reproche y de condenación. El silencio de Jesús delante de Herodes no estaba de miedo, no estaba de rabia o indiferencia, mucho menos de debilidad. Es un que estaba de palabra divino, ahora estaba quieto, de con. Jesús, su silencio delante de Herodes estaba en expresión de un acto de juicio. Él juzga a Herodes su cabeza abrir, su irreverencia para cuecos santo. Jesús juzga su rechazo de verdad que Juan Bautista es más grande de el profeta a presentar verdad allí. Él juzga su ligereza de mente y crueldad del matamiento del servidor de Dios. Jesús juzga su apatía, su conciencia culpable sin habilidad de arrepentir. Sí, Jesús guarda silencio o viaja en escena de pasión para sobra, ora que no estaba tin oreja para escuchar. Jesús no te conmueve su lepnan papapia. Mi querida dama y mi querido caballero, me te invitaba para aprovechar el silencio. Paga a televisión y el sistema de sonido. Preparaba oreja para escuchar y lo voy a realizar
que tem Dios en cielo, laga nos reza. Nos bom Dios, danke para mostrarnos a inta que nos mestre queda quieto para escuchar a voz de Dios. Dona-nos ánimo para nos por tomar tempo para meditar e para reflexionar. Prometo-nos, papia, palavra da nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Me quero desejar dia bendicionar. A mim também assim aqui. Silêncio ta oro para que tu awe e sa que Deus ta Deus. Dia bendicionar, Pablo. Matutina 2015 para Turdama y Caballero, pero tem Dios den cielo, den voz de Nairalin Felicia.